Si la esclavitud es algo que está mal en este mundo, ¿por qué la Biblia promueve y se contradice a sí misma al apoyar la esclavitud? Les voy a explicar el por qué. Es cierto que la Biblia hace referencia a la esclavitud en varias ocasiones y en algunos casos parece apoyar o al menos tolerar esta práctica. Sin embargo, es importante tener en cuenta el contexto histórico y cultural en el que se escribieron estos textos, así como la evolución del pensamiento ético y moral en la historia. En la antigüedad la esclavitud era una práctica muy común en muchas culturas y sociedades, incluyendo la sociedad hebrea, en la que se escribió gran parte del Antiguo Testamento. En este contexto, la Biblia establece algunas normas para regular la práctica de la esclavitud, pero no necesariamente las promueve o las defiende. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se establecen algunas leyes que protegen los derechos de los esclavos, como la obligación de proporcionarles alimento y vestimenta adecuadas, o la prohibición de tratarlos con crueldad. En el Nuevo Testamento se promueve la idea de que todos los seres humanos son iguales ante Dios, independiente de su condición social o económica. Es importante tener en cuenta que la Biblia no es un libro homogéneo, sino que está compuesto de una variedad de textos que reflejan diferentes épocas y perspectivas. Por lo tanto, es posible encontrar en la Biblia pasajes que parecen apoyar la esclavitud, como pasajes en las que condenan o se cuestionan. Bueno, en cualquier caso, es importante recordar que la esclavitud es una práctica inhumana e injusta que viola los derechos humanos fundamentales y no puede ser justificada por ninguna razón. ¿Ok? Y sí, es cierto, la Biblia también contiene un mensaje de liberación y de libertad que se manifiesta en diferentes momentos de la historia, narrada por sus páginas. Un ejemplo claro de esto es la historia de Moisés y el pueblo de Israel, que se encuentra esclavizado en Egipto y es liberado por la intervención de Dios. Según la Biblia narrativa, Moisés es llamado por Dios para liderar al pueblo de Israel que estaba en la esclavitud y en la opresión que se sufría en Egipto. Después de una serie de milagros y señales, gracias a Dios, Moisés finalmente logra convencer al faraón para liberar al pueblo, y así comienza el éxodo. Durante el éxodo se atraviesa el desierto y pasa una serie de leyes y de mandamientos que el pueblo debe seguir para ser libre y justo. Bueno, y entre estas leyes está la prohibición de la esclavitud y la promoción de la justicia y equidad entre todos los miembros de la comunidad. En este sentido, la historia del Éxodo se convierte en un símbolo de la liberación y la libertad que Dios desea para su pueblo. A lo largo de la Biblia, este mensaje de la liberación y la libertad se repite en diferentes formas y contextos y se convierte en una idea fundamental del mensaje bíblico. Es importante tener en cuenta que este mensaje de liberación y libertad no se limita a un contexto únicamente histórico o cultural, sino que tiene una dimensión universal que sigue siendo relevante para todos los seres humanos, para la lucha por la justicia, la igualdad y la libertad. Sigue siendo una de las tareas fundamentales para todas las personas. Y la Biblia nos brinda un mensaje de esperanza, motivación y de lucha. Entonces, que si en algún momento un ateo les trata como de convencer con respecto a la esclavitud en la Biblia, ya le pueden responder estas palabras que le acabo de decir a ustedes de por qué la Biblia al parecer se contradice, pero en realidad no se contradice cuando Dios habla. Cuando Dios habla, habla de que quiere libertad para la humanidad. Que hayan en esos momentos un contexto histórico en el cual haya existido maldad o esclavitud, no significa que Dios apoye en sus mandamientos tales cosas, no.
porque en sus propios mandamientos Él indica que Él quiere la libertad y la liberación de su pueblo y de la humanidad. Espero les haya gustado, si de verdad les importa como dar un buen mensaje a los demás, compartan, comenten, ¿de acuerdo?